Pensar en la santidad, en la justicia, en la omnipotencia de Dios, hace que nos veamos vulnerables, indignas y pecadoras. Miramos a nuestro alrededor y todo es caos y desesperanza. Nuestras decisiones han traído dolor, angustia, culpa y tristeza. Muchas veces nos hallamos en un laberinto sin salida. Nos sentimos culpables, queremos cambiar, queremos ser mejores personas, pero no podemos. Todas estas situaciones han revelado nuestra verdadera condición delante del Señor. Estamos en enemistad con Él, porque Él es santo y nosotras pecadoras, porque Él es justo y nosotras injustas, no solo por nuestra naturaleza pecaminosa, sino por nuestra decisión libre de pecar. A esas mujeres que necesitan oír un mensaje de esperanza, aquellas que están inmersas en la tristeza, en el desconsuelo, en la desesperanza, hoy vengo a decirles que hay una solución para los malos momentos, hay una solución para las malas decisiones, hay una solución para cualquier problema o dificultad que estén atravesando. Hoy vengo a decirles que hay salvación por medio del Señor Jesús y su Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es el más grande tesoro que Dios ha dado al hombre para la salvación de su alma. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por esta razón el apóstol Pablo puso como prioridad la predicación del Evangelio, condenando a aquellos que pervirtieran su veracidad. Cada creyente es administrador del mensaje del Evangelio, por lo tanto tiene como mandamiento de parte del Señor predicarlo sin cesar, para procurar la salvación de quienes lo escuchen y crean en él. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Qué es entonces el Evangelio? El Evangelio traduce del griego evangelion, que significa buena noticia, pero no hace referencia a cualquier buena noticia, sino a un mensaje muy específico, a la obra perfecta y completa de salvación realizada en el Calvario, a la muerte del Señor Jesús bajo la justicia y la ira divina por causa de los pecados de los hombres. El Evangelio es la buena noticia ante el grave problema que tiene el hombre frente a Dios. Es un mensaje que le da esperanza de salvación. El Evangelio trata de la muerte y resurrección de Cristo, tal como se expone en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 6. El Evangelio hace al hombre heredero del reino de los cielos por medio de la fe, cuando lo recibe y lo obedece libremente. Según el plan salvífico de Dios, evidenciado en las Escrituras, el Hijo dejó la gloria, y por obra del Espíritu Santo nació de una virgen. Él vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, cumpliéndola a plenitud. Luego fue crucificado en una cruz, donde fue abandonado por Dios. Recibió la ira y la justicia divina, ocupando el lugar del hombre pecador. Al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos como una declaración pública de que su muerte fue aceptada a favor del hombre. El castigo por el pecado fue pagado, la justicia de Dios fue satisfecha, y la ira de Dios fue apaciguada. Después de 40 días ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, declarando salvados, perdonados, justos y santos a quienes obedecen su mandato de salvación. Conociendo ahora la obra perfecta que Cristo hizo a favor del hombre en la cruz, es decir, el Evangelio, dirijamos nuestra mirada hacia la humanidad. ¿Cuál sería la respuesta del hombre ante tan majestuosa obra? ¿Qué debemos responder nosotros como administradores del Evangelio cuando alguien nos pregunte ¿cómo puedo ser salvo? La Escritura es clara. Las personas deben arrepentirse y creer en el Evangelio. El Señor Jesús inició su ministerio haciendo este llamado específico a la humanidad. Con el versículo anterior debemos entender que Dios está haciendo un llamado de salvación a todo hombre. Es el llamado de ayer, hoy y siempre. Un llamado al arrepentimiento de los pecados y un llamado a confiar en la obra de justicia completada en el Calvario. El arrepentimiento fue un llamado de Dios por medio de los profetas, fue un llamado de Juan el Bautista y fue un llamado del Señor Jesucristo.
Pero, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? El arrepentimiento descrito en las Escrituras tiene como característica principal reconocer que hemos pecado contra Dios. Pero este no es un llamado solo a reconocer nuestros pecados puntuales delante de Dios, sino también a abandonarlos. La palabra arrepentimiento se traduce del hebreo como volverse o regresar. Es decir, no solo implica apartarse del mal, sino volverse a la justicia. Por eso la evidencia del arrepentimiento será el abandono de la práctica pecaminosa. El arrepentimiento inicia con la obra del Espíritu Santo, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, que lo lleva a reconocer la situación tan grave que tiene delante de Dios por causa de su naturaleza pecaminosa y por su decisión libre de pecar. Esa conciencia de pecado hace que el hombre reconozca que si Dios le quitara la vida, solo le esperaría una eternidad lejos de su presencia. Abandonar el pecado no es un fin en sí mismo, sino un medio para volverse a Dios. Los apartamos del pecado porque así podremos volvernos a Dios. Es decir, volvemos al estado para el cual fuimos creados, que es honrar y glorificar al Señor. La primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10, manifiesta que la evidencia de la conversión de los tesalonicenses no fue solo porque reconocieron y se apartaron del pecado de idolatría, sino porque se volvieron al Dios único, vivo y verdadero en servicio obediente. La fe en el Evangelio es en segunda instancia otro mandato del Señor. Creer viene de la palabra hebrea mantenerse firme, confiar o tener certeza de algo. En este caso, creer en el Evangelio, confiar y tener la certeza de lo que sucedió en la obra de justicia que se ejecutó en el Calvario, lleva al hombre a tomar para sí esa justicia. Por medio de la fe, el hombre se ampara, se arropa bajo la justicia del Señor. Ciertamente el hombre no vio ni fue testigo ocular de lo sucedido en la cruz, pero tiene la plena confianza de que lo sucedido allí le dará vida eterna. Todo esto debe llevarlo a renunciar a cualquier cosa en la que confíe y poner solo su fe en el Señor y su Evangelio. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este versículo tiene un mandamiento específico de parte de Dios, y es creer en el que Él ha enviado, por lo que podemos preguntarnos ¿para qué fue enviado el Mesías? La respuesta no es otra que fue enviado para satisfacer la justicia y sufrir la ira divina que merece recibir todo hombre. En conclusión, somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe en el Evangelio del Señor Jesús. Cuando obedecemos el mandato del Señor, no solo Él nos declara perdonados, salvados y reconciliados con Él, sino que por medio de la obediencia de este mandato, estamos glorificando y honrando a Dios. La Escritura condena todo intento de obtener la justificación por medio de las obras humanas. Sin embargo, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio son las dos únicas obras que salvan al hombre. Por eso nos sobra decir que la jactancia que tiene que ver con el mérito humano está excluida. Por naturaleza nosotros estamos llenos de vanidad, presunción y jactancia. Nos jactamos de nuestra sabiduría, fuerzas, estatus, imagen. Muchas veces somos incapaces de ver que nuestra existencia es como la neblina, que nuestra sabiduría es insensatez y que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y llegamos a pensar erradamente que nuestras obras añaden algo al sacrificio del Señor Jesús en el Calvario. Pero no, solo Cristo es la propiciación que llevó los pecados del hombre, sufrió la ira de Dios en su lugar e hizo posible que Dios lo justificara sin traicionar su propia justicia. Entonces podemos concluir con las palabras del apóstol Pablo: ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Se le ha cerrado la puerta. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
No hay espacio para jactarnos, ni por nuestras obras, ni por nuestra fe. Solo hay espacio para jactarnos en el Señor y su gracia. Todo es por gracia. Hoy, por medio de este mensaje, queremos exponer de manera clara el Evangelio, porque como creyentes tenemos un mandato de parte del Señor a proclamarlo a todas las naciones. En el Evangelio, la obra perfecta y sublime del Calvario, se hace evidente cómo podemos ser justos. Esta obra fue hecha a favor del hombre, dada inmerecidamente para que éste tenga esperanza de salvación. Como mujeres creyentes tenemos la obligación de predicar el Evangelio a otras mujeres, no solo para honrar y glorificar al Señor, sino para procurar la salvación de quien lo escuche y lo obedezca. Dichoso quien ha obedecido el mandato del Señor. Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Quien no está bajo la ley de la gracia, es decir, el Evangelio, está amparado en su propia justicia, en una justicia imperfecta, porque la ley de Dios revela que el hombre es incapaz de cumplirla en su totalidad. Por lo tanto, está bajo la ira de Dios. Pero quien está bajo la gracia es justo delante de Dios, porque está amparado en la justicia de Cristo. La justicia de Cristo ha sido imputada al hombre por medio de la fe. Después de la conversión, el creyente debe permanecer, seguir confiando y amparado en la justicia de Cristo, pues solo quien está amparado en ella podrá dar verdaderos frutos de conversión. Después de ahondar en esta preciosísima verdad, podemos exclamar con gozo, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará como cosa suya. En nuestro caminar como creyentes habrá sin duda tanto pérdidas como victorias, mientras nuestro carácter va siendo conformado al carácter de Cristo, pero nada ni nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Cristo. Porque la vida obtenida en el nuevo nacimiento es de Dios, y por lo tanto ya no puede morir. La salvación se obtiene por fe, no por obras, y se conserva de la misma manera, por la fe. Bendita seguridad de la salvación que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Y hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. Recuerda que nuestro fin es dejar sembrada la semilla del Evangelio en su vida, con el deseo de que germine y dé buen fruto. Hasta nuestra próxima historia bíblica.